Hola, soy el Dr. Diego Pérez y en este primer video quiero hablarte de un tema controversial que ha tomado mucha fuerza en estos últimos tiempos. Quiero hablarte del envejecimiento prematuro. Aunque te parezca difícil aceptar y comprender, esto afecta a todo nuestro cuerpo y no parece existir un solo tipo de daño que podamos asociar al envejecimiento y decir, mira, esta es la causa. Pero sí existen mecanismos que aceleran la velocidad en que nuestro cuerpo envejece de manera sistémica, no en un órgano específico, sino en todo el cuerpo a la vez. Para poder comprender qué hacer al respecto, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué hacer para no acelerar este envejecimiento que hoy tenemos de manera prematura? Una de ellas es la inflamación crónica. Esta es una de las razones por la que los omega, específicamente el omega 3, son tan relevantes y es uno de los suplementos más utilizados justamente por su efecto antiinflamatorio, que de hecho en la dieta moderna el consumo del omega 6 es mucho mayor que omega 3. Dependiendo de tu dieta puede variar de entre un 25 a 12 veces más consumo de omega 6 que omega 3. Cuando nos excedemos de omega 6 en nuestro cuerpo, generamos un clima que es mucho más proinflamatorio. Y si queremos evitar este proceso, el consejo es muy simple. Disminuye el consumo de omega 6. Este tipo de grasas la encontramos en la mayoría de los aceites vegetales, como el aceite de canola, el aceite de maíz y el aceite de soja, que no son para nada saludables. A su vez, aumenta tu consumo de omega 3. Probablemente estarás pensando, yo no consumo aceite de canola. Te explico. Es habitual que los aceites de menor costo, como son los aceites vegetales, son los más utilizados en alimentos procesados y en alimentos fritos, porque dejan al productor un mayor margen de ganancia. Además, muchos aceites que parecían ser saludables, como lo que es el aceite de girasol, tienen un tipo de compuestos llamados aldehídos. Estos hoy en día tienen estudios de gran importancia, sobre todo un estudio en España que ha demostrado cómo los aldehídos pueden causar trastornos neuronales, entre otros. Todo esto contribuye, por un lado, a que tengas más inflamación, pero por otro lado, que también tengas mayor peso, que a su vez se traduce en más grasa corporal y un mayor nivel de inflamación, como por ejemplo cuando se tienen lesiones. Esto implica también o conlleva a más dolor. La inflamación es la manera en que muchas enfermedades se manifiestan. El cuerpo necesita un balance para mantenerse en equilibrio, pero actualmente consumimos demasiados cereales, grasas, lácteos, carnes rojas y aceites hidrogenados que aportan concentraciones elevadísimas de lo que es el omega 6. Hay estudios que revelan que hoy en día la población mundial consume 20 veces más omega 6 que omega 3. Como resultado, hay una producción masiva de sustancias proinflamatorias. Los malos hábitos como fumar, no hacer ejercicio de ningún tipo, el consumo de alcohol, el estrés, en que vivimos nuestro día a día, todos estos hábitos ocasionan a corto o mediano plazo que nuestro organismo responda de forma errónea y con mecanismos de defensa se emplea un proceso inflamatorio. ¿Y qué sucede cuando estos procesos inflamatorios se instalan? Aparecen enfermedades crónicas degenerativas como la artritis, las alergias, diabetes, cáncer, Alzheimer, entre otras tantas. Es importante que entiendas que te conviene consumir un aceite con más cantidad de omega 3 y menos cantidad de omega 6. Y si no puede ser este tu caso, porque no tienes a la mano aceites ricos en omega 3, que por lo menos tengan más grasas saturadas. Y acá quiero recalcar que antes pensábamos que esto era algo negativo, pero hoy hay muchos marcadores de inflamación que son sustancias con que puedes medir en sangre que te avisan particularmente cuánta inflamación tienes en tu organismo. Esto define cuánto estás contribuyendo a tu envejecimiento. Los dos más importantes, sin ningún lugar a dudas, y más conocido es la proteína C reactiva, por un lado, y la eritrosedimentación por el otro. La contra es que estos marcadores no nos dicen de dónde proviene la inflamación, sino que siempre nos dicen si estás inflamado o si no estás inflamado. Con lo cual, si tienes un análisis de laboratorio previo, mi recomendación es tomar en cuenta tus valores y si tú no tienes el conocimiento, pues consulta a tu médico de confianza a ver qué tan excedidos están. Por otro lado tenemos la glicación. La glicación sucede cuando yo me excedo en el consumo de azúcares en mi dieta diaria.
Cuando como más de lo que debería consumir. Estos azúcares son perjudiciales para nuestro organismo de muchas maneras, no solo por el típico caso de que aumentan la insulina, acumulan más grasa o puedo hacer diabetes, sino que también cuando yo excedo el consumo, ellos se unen a proteínas. Esta unión de entre azúcares y proteínas forma sustancias muy dañinas que son conocidas por el efecto proenvejecimiento, en especial por el efecto en general a nivel del envejecimiento prematuro, son llamadas H por sus siglas en inglés, que significan productos de glicación avanzada. Obviamente, a mayor nivel de azúcar en sangre, mayor variabilidad de azúcar tenemos en nuestro cuerpo, más glicación vas a producir. Estas son las principales razones por las que siempre me vas a escuchar recomendarte alimentos de bajo índice glicémico. Y no es más porque son comidas que en general no te alteran mucho los niveles de azúcar en sangre y a su vez mantienes una sensación de saciedad por un tiempo más prolongado en el día. Estos alimentos son, por ejemplo, el brócoli, cale, coliflor, espinaca, arroz integral, quinoa, patata, entre otras. Si quieres saber más acerca de estos diferentes tipos de alimentos, déjame saberlo en la cajita de comentarios. Es importante que sepas que quizás tú eres alguien que tiene sus niveles de azúcar en sangre ideal, pero por ejemplo, si una vez por semana te comes medio kilo de helado, por más que tu organismo pueda manejarlo y disparas la glucemia por las nubes por un momento determinado, por más que no tengas problemas con el peso ni tengas problemas con la insulina, estos productos de glicación avanzada se van a formar y el envejecimiento se va a acelerar en tu cuerpo. Va a suceder de la misma manera. Además de causarte inflamación, que es mala por un montón de razones, no solamente por las razones que te mencioné anteriormente, sino que también, de hecho, uno de los daños que generan estos productos de glicación avanzada está en la pared celular, lo cual conlleva a más riesgos de enfermedades degenerativas, diabetes, aterosclerosis y un montón de otras enfermedades. Para esto surgen dos interrogantes. ¿Cómo sé si estoy estimulando la glicación? ¿Cómo sé realmente que yo tengo un problema con esto? Bueno, si tengo la glucemia elevada, es muy simple. Tengo un problema de glicación, sí o sí. Pero muchas veces tengo el azúcar en sangre dentro de los parámetros normales. Pero me como este medio kilo de helado que te mencioné anteriormente por semana y no se va a notar quizás en tu valor de glucemia, pero se va a notar en otro marcador llamado hemoglobina glicosilada, que básicamente es uno de estos productos de glicación, que es una proteína a la que llamamos hemoglobina, que es la que normalmente transporta oxígeno a la que se le une de manera irreversible una glucosa a una molécula de azúcar y esto genera oxidación. Y cuando estas sustancias está altamente glicada, o sea, unida a muchas moléculas de azúcar, atraviesa una pared de nuestros vasos sanguíneos e impide la relajación de los músculos de nuestras paredes, de nuestras arterias. Cuando impides ese proceso, generas no solamente más tendencia a la hipertensión a largo plazo, porque no dejas que las arterias se distiendan, sino que también generas disfunción eréctil en el caso de nosotros los hombres. En pocas palabras, la glicación es totalmente mala. ¿Cómo lo puedo evitar? Muy fácil, simplemente tengo que hacer una alimentación de bajo o moderado índice glucémico, como mencioné anteriormente. Por otro lado, tengo la falta de metilación. Puedes emplear una dieta basada en plantas y carnes. No todo es blanco y negro con lo que respecta a la alimentación. Créeme, no existe una dieta que sea el santo grial. Ni el veganismo, ni el carnivorismo, pero en cuanto al consumo animal, hay parámetros bastante interesantes, objetivos y medibles, que varía de persona a persona y que nos ayuda a establecer una cantidad óptima de animal, por un lado, y minimizar el riesgo de cáncer, por otro lado, maximizar nuestra expectativa de vida, y eso es la metilación. La metilación básicamente es transferir un grupo metil de una molécula a otra y es esencial para un montón de funciones, como por ejemplo para que una sustancia pueda llegar al cerebro. Es simplemente un proceso que nuestro cuerpo necesita hacer con muchas moléculas, especialmente por ejemplo para la eliminación de toxinas, para la eliminación de metales pesados, para reparar células, generar tejido nuevo e incluso para permitir la llegada de moléculas al cerebro. Cuando estos procesos fallan porque metilamos poco, obviamente aceleramos el envejecimiento. Hoy es posible primero medir la metilación a nivel genético y en base a esto establecer qué nutrientes te faltan o qué cantidad tienes que consumir de animal. Por otro lado, tenemos la pérdida de funciones de las mitocondrias, de nuestras fábricas de energía, que se da
por la oxidación, entendiendo que la base de la producción de energía es la mitocondria, que todos necesitamos esta energía para absolutamente todos los procesos en nuestro cuerpo. Cada vez son más los biólogos que consideran que la función de las mitocondrias son esenciales para determinar el potencial de longevidad. Para evitar el daño es bueno que tengas en cuenta que la explicación más simple a más oxidación, más daño celular, más me cuesta producir energía y por ende peor funcionan mis células porque no tienen la energía necesaria disponible para hacer lo que tienen que hacer. Por otro lado, si te sobra energía, puedes dedicar esa energía a reparar el daño de tus tejidos, el daño que hacen los radicales libres. Este proceso se llama oxidación y casualmente las mitocondrias son el sector de tus células que es más perjudicable por la oxidación. Y algo interesante es que las mujeres son mucho menos susceptibles a la oxidación que los hombres. O sea, frente a la misma cantidad de oxidación, las mujeres van a generar menos daño que los hombres. Esto por un lado en conjunto con los impactos de las hormonas femeninas, así como las hormonas femeninas si son bien mantenidas en el tiempo, renuevan los tejidos y evitan el envejecimiento prematuro. Esto parece ser la clave de por qué la mujer vive más tiempo que el hombre, por lo cual si eres hombre como tú y yo vamos a necesitar mayor antioxidación que ellas. ¿Qué cosas sí puedes modificar para mejorar tus mitocondrias? Bueno, obviamente el ejercicio es una de las claves y los ejercicios por intervalos cortos parecen ser la mejor forma de estimular la activación de estas mitocondrias. Por otro lado, la mala calidad del aire, la inflamación, la luz artificial y la alteración del ritmo circadiano son todas maneras de arruinar nuestra producción de energía, con lo cual si sientes que tu cantidad de energía es poca a lo largo del día, que no alcanza, empieza por reparar estas cosas que te acabo de mencionar. Por otro lado, tenemos alteraciones del sistema inmune. Esto sucede cuando nuestro sistema inmune comienza por error realmente a atacar células de nuestro propio organismo, como sucede en las glándulas tiroides, con enfermedades como la de Hashimoto y otros trastornos que debilitan a nuestro sistema inmune. Pero las más importantes son sin duda el uso de antibióticos, el consumo de alimentos industriales o antiácidos y mucho más. Pero el punto es que todas estas sustancias afectan en común a tu flora bacteriana, de la barrera que separa tu sistema digestivo de tu sangre, que es la mucosa intestinal. Esta ruptura de la integridad de esa barrera lleva a la permeabilidad intestinal. Esto quiere decir tener una barrera permeable a sustancias que no deberían normalmente ingresar a tu organismo, como es el caso de las toxinas o bacterias, y que terminan siendo el primer paso para desarrollar muchos trastornos ligados al sistema inmune, especialmente enfermedades autoinmunes. Las bacterias de tu sistema digestivo no están ahí para molestar y han generado a lo largo del tiempo una simbiosis con el ser humano. Además, son esenciales para que puedas determinar qué bacterias hay que destruir y qué bacterias tienen que quedarse. Si esto falla, vas a tener problemas del sistema inmune. ¿Por qué se da? Esto es importante, porque estás todos los días generando inflamación de tu sistema digestivo y generando una respuesta inmune exagerada que agota el sistema inmune y terminas reconociendo las células propias como algo exógeno, como algo externo que hay que destruir. Por otro lado, tenemos a los telómeros. Los telómeros son la sección final de tu ADN, que no son más que secuencias esenciales para proteger al resto de tu ADN. Simplemente existen con la función de proteger al resto de tu ADN y a medida que envejeces vas perdiendo secciones de los telómeros. A mayor es nuestro ritmo de envejecimiento, más telómeros perdemos. Por esta razón, los telómeros se usan como marcadores de edad genética. Básicamente, nos sirven para saber cuán viejos somos cronológicamente, no cuántos años cumplimos. Y medirnos nos permite determinar en qué momento específico, a qué velocidad estamos envejeciendo. Existen muchos métodos para evitar el acortamiento de los telómeros, que incluso alargarlos de nuevo,
Pero por otro lado, si quieres saber qué hacer para alargar tus telómeros de manera natural o por lo menos frenar el envejecimiento prematuro, básicamente puedes usar herramientas como el ayuno intermitente o, por ejemplo, suplementos multivitamínicos para ralentizar este envejecimiento a nivel genético. Pero podemos alterar nuestros genes no solamente dañando los telómeros, sino exponernos a sustancias químicas, a radiación, a falta de nutrientes clave como la vitamina B12, por ejemplo, la contaminación electromagnética, contaminación del agua e incluso modificamos con pensamientos para mal y alteramos nuestro estado emocional. Son todas maneras de modificar nuestra expresión genética. Esto implica que si peor tengo todos los factores que yo mencioné, más riesgos de mutación, si más riesgo de alteraciones genéticas voy a tener, ¿qué puedo hacer en pocas palabras para todo esto? ¿Cómo puedo resumir todo esto en pasos que yo pueda llevar a cabo en mi vida cotidiana para disminuir este envejecimiento? En primer lugar, consumir más omega 3 y reducir el consumo de aceites vegetales para bajar la inflamación. Ten en cuenta siempre que los alimentos procesados son ricos en estos aceites. Hacer ejercicio de intervalo son los que más te activan y reducen la oxidación en tu cuerpo. Si te es posible evitar alimentos con pesticidas, particularmente el glifosato, evítalo. El glifosato es una de las sustancias con más evidencia en su relación entre consumo y causa de permeabilidad intestinal. Este problema que te mencionaba a nivel de inmunológico, lo cual obviamente lleva después a alterar tu flora bacteriana, empeora todo tu sistema inmune. Y algún síntoma asociado a estrés, como puede ser la caída del cabello o las alteraciones del sueño. El punto es mejorar estas situaciones con respecto al envejecimiento. También tienes que hacer algo para frenar las cosas que aceleran el envejecimiento en tu organismo, como sucede con el estrés, o al menos compensarlo. ¿Qué tienes que hacer con toda esta información? Elige una sola cosa y mantenerla durante un mes. Evalúa cómo te sientes y si estás mejor, sostén el paso a paso. Si yo no hubiese hecho nada de todas estas cosas que te estoy mencionando, tuviese que empezar de cero. Hoy empezaría por bajar el índice glucémico de mi dieta, que además para la longevidad y la expectativa de vida me ayuda para mantener un mejor peso corporal, con menos cantidad de grasa y una mejor performance cognitiva. Así que si te gustó este video, compártelo, ponle me gusta y no olvides suscribirte a mi canal.